Bienvenidos a mi canal. Hablaremos hoy de la distribución de probabilidad binomial. La sesión anterior les hablé de la distribución de Bernoulli. Esta distribución binomial está bastante soportada en la distribución de Bernoulli, así que es muy importante haber entendido el concepto de la distribución anterior. Entonces acá nos dice, la distribución binomial es una distribución discreta muy importante que surge en muchas aplicaciones bioestadísticas, tiene mucha más aplicación. Esta distribución aparece en forma natural al elegir repeticiones independientes de un experimento que tenga respuestas binarias. Vean, aquí está el concepto de la distribución que estudiamos la clase anterior. Si tiene respuestas binarias, tiene dos posibles resultados. A uno de ellos se le llama éxito y al otro fracaso, que esa efectivamente fue la interpretación de los ensayos tipo Bernoulli. Generalmente es clasificados como éxito o fracaso, como les venía diciendo. Por ejemplo, la respuesta puede ser el hábito de fumar, sí o no. Vean que aquí hay dos posibles resultados. A uno se le llama éxito, al otro fracaso. Si al investigador le interesa que sí fume, sería este el éxito. Si le interesa que no fume, este sería el éxito. Entonces, eso lo define el investigador. Si un paciente hospitalizado desarrolló o no una infección, o si un artículo de un lote es o no defectuoso. Vean que todos estos casos exponen dos posibles resultados en los cuales a uno se le va a llamar éxito y al otro fracaso. Entonces de esto va a tratar la distribución binomial. Pero la distribución que estudiamos la vez pasada también hablaba de experimentos tipo éxito o fracaso. Entonces aquí es cuando se nos comienza a complicar la situación. La intención con las distribuciones es que se sepa identificar cuando una variable o cuando un problema se ajustan a una distribución en particular. Entonces, para que una variable se ajuste a una distribución binomial, se deben cumplir estos tres conceptos que están acá. Deben cumplir estas tres características. Vean acá, un experimento binomial consiste en tener n experimentos tipo Bernoulli, es decir, ya no estoy en un caso Bernoulli. Tengo una distribución de Bernoulli cuando yo tengo un experimento que solo tiene dos posibles resultados. Pero si tengo ya no uno, sino varios experimentos, hablando más concisamente, tengo n, entonces ya la distribución no sería Bernoulli, sino que sería binomial. Otra de las características es que los ensayos deben ser independientes. Y la última es que la probabilidad de éxito debe permanecer constante. Entonces, estas tres características en un problema o en una distribución para que sea binomial deben cumplirse, hay que tenerlas en cuenta. Entonces, vea, recibe el nombre de experimento binomial. Cualquier experimento que cumpla estas tres características se llamará experimento binomial. Ejemplo, lanzar tres monedas y contar el número de sellos. Vean que si yo lanzo una moneda puede suceder cara o sello. Debo definir uno de ellos como éxito. En este caso el sello para mí sería un éxito. ¿Y por qué sería binomial y no Bernoulli? Porque ya no es una moneda, son tres monedas. Entonces tengo n experimentos tipo Bernoulli. N experimentos en los cuales puedo tener cara o puedo tener sello. Es decir, éxito o fracaso. Es decir, esta primera característica se cumple. La segunda se cumple, son independientes. Si yo lanzo una moneda y me da cara, la vuelvo a lanzar, el primer resultado no está condicionando al segundo resultado, es decir, no depende de qué salió primero. Eso me garantiza que ese experimento es independiente. Cumple esta segunda característica. La tercera es que la probabilidad de éxito P debe permanecer constante. Si yo lanzo una moneda una vez, la probabilidad de que caiga sello es un medio. Si la vuelvo a lanzar, la probabilidad de que salga sello es un medio. Si la vuelvo a lanzar, la probabilidad de que salga sello es un medio. Es decir, esa probabilidad asociada al éxito, que en este caso es el sello, va a permanecer constante. Entonces, este primer experimento cumple estas tres características. Esto es un experimento tipo binomial. Entonces, así sucede con estos dos de acá. Examinar 20 ratas, después de someterla a cierta dieta y registrar cuántas desarrollaron cáncer. Vea que si desarrolló cáncer es éxito. ¿Por qué es binomial y no
Bernoulli, porque ya no tengo una rata, sino que tengo 20, es decir, n. ¿Son independientes? Sí, si una rata desarrolla cáncer, no quiere decir que la que está al lado también desarrolle cáncer. Esos son experimentos independientes. Y la probabilidad de éxito debe definirse de antemano y debe ser constante. Es decir, este experimento de aquí también cumpliría estas tres características. Se trata entonces de un experimento tipo binomial. Y el último de los ejemplos nos dice, después de la intervención de un vendedor a 10 clientes, registrar cuántos deciden comprar. Si compran, son éxitos. ¿Cuántos clientes? Tengo 10. En experimentos tipo Bernoulli. A cada experimento, a cada cliente, ¿qué puede pasar con cada cliente? Que puede comprar o no comprar. Es decir, cada cliente es un experimento tipo Bernoulli. ¿Son independientes? Sí, si un cliente compra, no garantiza que el siguiente también vaya a comprar. Y la probabilidad de que compre debe permanecer constante. Esto se fija con anterioridad. Entonces, para identificar una distribución de binomial debemos considerar y tener en cuenta y presente siempre estas tres características que están acá. ¿Qué nos interesa entonces? La función de probabilidad, esta que está aquí, la formulita, no está escrita como tradicionalmente la hemos definido con f de x, pero así como está nos sirve. Entonces, lo primero, vean que nos está definiendo la variable. La variable aleatoria x, que se define como el número de éxitos obtenidos en los n ensayos. Tiene distribución binomial. Importante acá identificar los parámetros p y n. Es decir, yo debo saber cuál es la probabilidad asociada al éxito y debo saber cuántas veces realicé el experimento. Son los dos parámetros que yo necesito identificar en la distribución binomial. Entonces, esta expresión de acá me da la fórmula que me permite a mí calcular probabilidades. Esta es la variable aleatoria. Estos son los valores que puede tomar la variable. Entonces, en una muestra, ¿cuántos éxitos puedo tener? Puedo tener 0 éxitos. En una muestra, ¿cuántos éxitos puedo tener? Puedo tener un éxito, 2, hasta n. Es decir, o no tengo ninguno, o puede darse el caso que los tenga todos. Es importante identificar los valores que toma la variable, que pueden ser desde 0 hasta n. Esta expresión de acá todas la conocemos porque p es el parámetro, lo conocemos. N es un parámetro, lo conocemos. P es un parámetro, n también. Nos haría falta conocer x. Y ese x es por el evento que nos vayan a preguntar. ¿Qué es este n de x aquí? Esto denota una combinatoria que ya les he enseñado. Quienes no la identifican, aquí se las defino. N de x es la combinación de n con x, que se define como n factorial dividido n menos x factorial por x factorial. Esto para quien lo desee calcular manualmente y no tenga calculador. Generalmente este proceso de esta fórmula se aplica utilizando una calculadora. Otra característica de las características que nos interesa de una variable aleatoria, su función de probabilidad, que ya la conocemos acá, su valor esperado y su varianza. Son las tres características que nos van a interesar siempre. Entonces, si x tiene distribución binomial de parámetros n y p, entonces el valor esperado va a ser n por p y la varianza sería n por p por 1 menos p. Son las tres características que siempre nos van a interesar a nosotros conocer de una variable aleatoria. Función de probabilidad, valor esperado y varianza. Acá hay un ejemplo que me lo voy a traer para acá para explicárselos puntualmente. ¿De qué trata? Ahí está abriendo. Entonces, acá copié las tres características que me interesan de una distribución binomial: su función de probabilidad, su valor esperado y su varianza. Son las tres características que a mí me interesan. A cualquiera de nosotros nos interesa.
Entonces tenemos un ejemplo que nos dice, suponga que la probabilidad de tener una unidad defectuosa en una línea de ensamblaje es de 0,05. Se dan cuenta que me están dando una probabilidad. Ese debo identificarlo como el parámetro P que a mí me están dando. Si un conjunto de 10 unidades terminadas constituyen ensayos independientes, 10 unidades, ¿qué pasa? Voy a examinar unidades y pueden que estén defectuosas o no defectuosas. Entonces tengo n ensayos tipo Bernoulli. Deben cumplirse las tres características que hablamos para identificar que la variable sigue una distribución binomial. Entonces, primero tengo n ensayos tipo Bernoulli. Tengo 10 unidades que ¿qué puede pasar con ellas? Pueden estar defectuosas o no. Segundo, son independientes. Pues acá nos dicen, constituyen ensayos independientes. Ya esa segunda característica también se estaría cumpliendo. Y tercero, la probabilidad de éxito permanece constante. Esta probabilidad de aquí permanece constante. Entonces la variable se va a ajustar a una distribución binomial. Ya sé que se ajusta a una distribución binomial. Entonces para resolver el problema lo primero que hay que hacer es definir la variable. La variable, como el concepto me lo decía acá, vean, dice definida como número de éxitos obtenidos en los n ensayos. Entonces debo definirla así, una variable de conteo que va a contar el número de unidades que me va a interesar. ¿Cuál va a ser el éxito? Me voy a las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 unidades sean defectuosas? A lo sumo 2 sean defectuosas. Al menos una sea defectuosa. Es decir, mi éxito es en obtener una unidad defectuosa. Entonces X va a ser el número de unidades defectuosas en una muestra de 10. Ya tengo mi variable definida. Lo siguiente es identificar los parámetros, que ya eso lo hicimos. Mi variable X tiene una distribución binomial de parámetros n igual 10 y p igual 0.05. ¿De dónde saqué eso? El problema me lo está diciendo. Ya yo sé que X es una distribución binomial. Entonces para responder el primer ítem me planteo la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que 2 unidades se encuentren defectuosas? Entonces, si me voy a plantear mi pregunta, lo puedo hacer en forma matemática de esto. De esta manera, ¿cuál es la probabilidad de que X, ¿quién es X? Es la variable que cuenta el número de unidades defectuosas en una muestra de 10. ¿Qué me interesa? Que ese número de unidades defectuosas sean ¿cuántas? Sean 2. Esa es la pregunta que me están haciendo. Entonces, acá simplemente es ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 2? Esa es el ejercicio o la forma de planteármelo matemáticamente. ¿Cómo resuelvo eso? Para resolver este ejercicio necesito conocer la función de probabilidad, que acá la tengo. Simplemente sería reemplazar en ella. Me la voy a traer y voy a copiar acá. Probabilidad de que X sea igual a 2 sería reemplazar aquí. ¿Quién es n? Acá estoy diciendo que n vale 10. ¿Quién es X? Aquí el problema me está diciendo que X vale 2. ¿Quién es P? Acá estoy diciendo que P vale 0.05. ¿Quién es X? Sigo diciendo que X vale 2, reemplazo por 2. 1 menos P, que es 0.05, elevado a la N, que es 10, menos X, que es 2. En eso se me resume el problema, en resolver esta operación que está acá. Esto se puede resolver, hay muchos programas que hacen esto. Excel lo hace, Excel no es un programa, pero Excel lo hace, R lo hace. Como sé que muchos no tienen mucha habilidad en esos programas, lo voy a hacer como tradicionalmente lo haría cualquiera, utilizando una calculadora. Aquí está, descargué una calculadora para realizar el proceso. Esta es la calculadora que comúnmente todos los estudiantes tienen, una calculadora científica. Entonces aquí debo hacer 10 combinado 2. Abro paréntesis, a 10 lo voy a combinar con 2. Cierro paréntesis. Eso sería esta parte de aquí. Luego, a 0
0,05 lo voy a elevar a la 2. Lo elevo a la 2. Cierro paréntesis. Luego a 1 le resto 0,05 y a eso lo elevo a la 10 menos 2. Entonces vean que se vuelve un problema meramente de cálculo, de reemplazar. Entonces al reemplazar esto, que fue lo que acabo de digitar en la calculadora, le doy igual y me da el resultado 0,0746. Copio ese resultado acá. 0,0746. Esa sería entonces la probabilidad de que el número de unidades defectuosas en la muestra sean 2. La probabilidad de que 2 unidades se encuentren defectuosas, esa probabilidad es este valorcito que está acá. Me regreso nuevamente a la presentación. Lo hice allá inicialmente para que se dieran cuenta de cómo se debe plantear. Entonces vean que acá está planteado en la misma manera. Primero se define la variable como número de unidades defectuosas de las 10 terminadas. Se extraen los parámetros que son 10 y P 0,05 que el problema me lo está suministrando. La función de probabilidad tiene esta forma que está aquí. Simplemente lo copio para saber dónde voy a reemplazar. Y ahora sí me voy a los enunciados. El primero, que fue el que acabé de resolver allá, miren que efectivamente da 0,0746. Para el segundo ítem voy a ver quién me pregunta. De que a lo sumo 2 se encuentren defectuosas. Mucho cuidado con este jueguito de palabras. ¿A lo sumo qué? Me están hablando de unidades terminadas. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 2 se encuentren defectuosas? Eso quiere decir de que me están preguntando porque a lo sumo es de ese valor hacia la izquierda. Es decir, máximo 2 se encuentren defectuosas. En términos matemáticos lo que me están preguntando es esto. De que x sea menor o igual que 2. Si x es menor o igual que 2, ¿qué valores podría tomar? Bueno, si es menor o igual que 2 puede ser 0, puede ser 1 o puede ser 2. Así como está acá representado. Si x es 0, entonces ¿cómo encuentro esta probabilidad? Reemplazando en la función de probabilidad de la misma manera que hice acá cuando x era 2. El reemplazo acá, miren. Donde va x coloco 0, donde va x coloco 0, donde va x coloco 0, donde va n coloco 10, donde va p coloco 0,05. Listo, reemplazo aquí igual que hice con la calculadora con este valor y me va a dar una respuesta. Lo mismo hago con cuando x es 1 y lo mismo hago cuando x es 2. No es necesario que yo haga cuando x es 2 porque ya lo realicé acá arriba. Simplemente yo lo reemplacé aquí para tener una secuencia del ejercicio. Entonces, al reemplazar cuando x es 0 me da esta probabilidad de acá. Cuando x es 1 me da esta probabilidad de acá. Y cuando x es 2, ya lo hicimos, nos da efectivamente esta probabilidad. Al sumar esas probabilidades obtengo este resultado. Entonces la probabilidad de que x sea menor o igual que 2 va a dar 0,988. Sigo al siguiente ítem. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos, ojo con estos jueguitos de palabras, una unidad se encuentre defectuosa? Por lo menos 1 significa de 1 en adelante. Por eso la forma de escribirlo matemáticamente es esto. Probabilidad de que x sea mayor o igual que 1. Si x es mayor o igual que 1, ¿qué puede ser? Bueno, si es mayor o igual que 1, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, 5, 6, hasta 10. Entonces me tocaría calcular muchas probabilidades. Entonces recurro a la definición de complemento de probabilidad. X mayor o igual que 1 es exactamente lo mismo que 1 menos P de X menor que 1. El secreto está en voltear la desigualdad aquí. Y cuando volteo la desigualdad lo hago porque precisamente a 1 le estoy restando eso. Esa es la propiedad de complemento, de eso se trata. Deben tener en cuenta que acá está al igual, si acá está, acá no debería estar. Entonces responder esto es exactamente lo mismo que responder esto de acá. ¿Cuál es la ganancia? Bueno, la ganancia es que 1 menos, si x es menor que 1, ¿qué significa? El único valor que es menor que 1 es 0.
Entonces, si lo resolvía de esta manera, me tocaba calcular la probabilidad de que X fuera 0, fuera 1, 2, 3, muchas probabilidades. Si le doy la vuelta utilizando la propiedad del complemento, solo me tocaría calcular la probabilidad de que X sea 0. ¿Y esta cómo la calculo? Reemplazando en la fórmula de la distribución de probabilidad, la función de probabilidad. Entonces a 1 le resto que efectivamente ya esta probabilidad la calculé. Acá la calculé en el ejercicio anterior cuando X daba 0, me dio 0,5987. Igual acá lo hago para que practique. Estas operaciones les aconsejo practicarlas mucho. Entonces a 1 le resto ese valor y me va a dar la respuesta de la probabilidad que me están pidiendo. El último de los ítems me pide cuál es el valor esperado y cuál es la varianza. Como sé que X es una variable aleatoria, la definí antes, es una variable aleatoria que sigue una distribución binomial, sé que por definición, si X es binomial, su valor esperado es n por p. N vale 10, p vale 0,05, entonces esa probabilidad me daría 0,5. Y la varianza es n por p por 1 menos p, 10 por 0,05 por 1 menos 0,05 me daría 0,475. Entonces ahí finaliza este primer ejemplo. Acá hay otro ejemplo. No lo voy a resolver, lo voy a leer. Aquí está resuelto para quien lo desee, lo detalla más adelante. Simplemente lo voy a leer y voy a descubrir por qué se ajusta a una distribución binomial. Debe cumplir las tres características. El ejemplo dice, la experiencia ha demostrado que el 30% de todas las personas afectadas por cierta enfermedad se recuperan. O sea que los que tengan una cierta enfermedad, 30% se recuperan de ella. Una compañía farmacéutica desarrolló una vacuna. Se seleccionan al azar 12 personas, vea, con la enfermedad en cuestión y se les administra la vacuna. Entonces selecciono 12 personas que tienen la enfermedad y les suministran la vacuna. ¿Qué puede pasar con cada una de esas 12 personas? Puede que mejore o puede que no, es decir, se recupera o no se recupera. Entonces vean que tengo ensayos que son tipo Bernoulli, éxito o fracaso. Tengo n ensayos tipo Bernoulli, n personas que se les suministraron la enfermedad, se les suministró la vacuna y se verificó si se recuperaban o no. ¿Qué más tengo? Tengo ensayos independientes, claro, tengo personas. Si a una persona le suministró la vacuna y se recupera, no quiere decir que a otra que tenga la enfermedad le suministre la vacuna y también se recupere. Hay una independencia entre los resultados. O sea que la segunda característica de los ensayos tipo binomial se cumple. La tercera es que la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de que se recupere permanezca constante. Y aquí me lo están diciendo. Se sabe que 30%, que eso es en términos de probabilidad sería 0,3 de la población se recupera. Entonces, ¿cuáles serían los parámetros? Vean que la variable sigue una distribución binomial porque cumple las tres características. Los parámetros de la distribución serían n igual 12 y p igual 30. Con ellos identificados procedo a resolver estos 4 ítems que están acá. Si les queda muy difícil, el problema está resuelto en la presentación. Ahí lo tiene. Muchas gracias.